Radio de este martes 7 de julio del 2026. Como lo habíamos anunciado en el inicio de nuestro programa, nosotros seguimos haciendo algunas entregas y algunos seguimientos con destacados profesores expertos en materia de todo lo que hemos, y ustedes conocen, lo hemos hecho en sismo, lo hemos hecho en todo lo que tiene que ver, hablaron los rescatistas. Y hoy tenemos con nosotros al profesor Johannes Briceño, quien es el jefe del Laboratorio Suelos y Pavimentos de la Universidad de los Andes, adscrito a la Facultad de Ingeniería, y además el coordinador del posgrado de Ingeniería Vial de nuestra universidad. Es nuestro invitado de hoy por la continuidad que hemos querido mantener en nuestro programa, más allá de lo que tenga que ver el desarrollo de la noticia como tal, de lo que ya conocemos, las cifras cuestionadas, la ayuda que llega, que no llega, toda esa discusión que se está presentando. Hemos querido conversar con el profesor Johannes en razón sobre la importancia del estudio de los suelos, el estudio geotécnico, como se conoce técnicamente, para de esa manera poder tener claro cuál puede ser el comportamiento de una estructura y afinar en los propios cálculos que se tengan que tener. Profesor, buenos días y gracias por acompañarnos, ¿no? Y tener también la disposición de hablar de este tema que es uno de los principales. Toda edificación comienza desde los suelos, ¿no? Sí, buenos días, Leo. Buenos días a la colectividad merideña, a la colectividad ulandina. Y pues quiero comenzar con una palabra de pésame, de solidaridad con todas las víctimas y afectados pues, en esta gran tragedia que nos ha tocado vivir. Como usted lo ha dicho, pues toda obra comienza desde el suelo. Es donde está anclada cualquier obra civil, anclada y fundada en el suelo. Yo tengo la particularidad de bromear a veces con mis estudiantes que se puede hacer un cálculo estructural muy bueno de una edificación, pero si no está bien fundada, no está bien anclada en el suelo, pues vamos a tener un comportamiento no adecuado de la estructura. Y esa es la importancia que me trae hoy aquí, atendiendo su llamado, sobre todo para que la colectividad pueda entender de manera sencilla la importancia de realizar estudios geotécnicos y estudios de suelo ante cualquier diseño de cualquier obra civil, cualquiera. Profesor, hablemos un poco de lo que usted ha podido detectar, visto a 14 días de los dos sismos. Habíamos hecho un programa bastante interesante cuando la emergencia del páramo y se habían dicho algunas cosas, y como factor de comparación, pues es anillo al dedo, ¿no? En todo caso. Pero es que ahora vemos y comienzan a aparecer, ya cuando eh, pasa la ventana crítica y se pueden observar más en campo la situación, es los mismos lugares donde se afectó cuando se llamaba Estado Vargas, lo que se llama la tragedia de Vargas. Y ahora, pues las cosas pareciera que no hubo el cumplimiento de la exigencia por parte de las alcaldías, quién sabe cuál fue el sistema de estudios. Ayer escuchaba a un especialista, inclusive, de la prueba de resistencia en materiales, que por algunas características parece que tiene deficiencia hasta en las cargas y mezcla de cemento, todo ese tipo de cosas que comienzan a aparecer allí, ¿no? ¿Qué ha visto usted, profesor? ¿Y qué opina sobre lo que está pasando allí? Bueno, hemos visto bastante información a través de las redes sociales, videos y comportamientos de estructura, colapsos, que en verdad son imágenes muy dolorosas. Y cuando hablamos del pasado histórico, cuando hablamos de lo que conocimos como la tragedia de Vargas, que lo bautizamos los venezolanos con ese nombre, tragedia, por todo lo que esto involucró, pero también tenemos que entender que en muchas partes del mundo muchos investigadores no lo llamaron tragedia, sino que lo llamaron fenómeno o efecto en Vargas, porque fue en realidad un fenómeno muy extraño que lamentablemente al parecer no aprendimos los venezolanos, sino que aprendieron fue investigadores extranjeros, ¿no? Nosotros no aprendimos nada, porque seguimos construyendo y permisando en muchas partes, casi en todo el país, construcciones de estructuras vitales a las orillas de ríos, en zonas de desastre, y esto no era una novedad.
el comportamiento de toda esta cuenca que separa la Gran Caracas de la zona de La Guaira, pues es muy conocida y muy estudiada, no solamente en el año 99, sino mucho antes de esto. Todos conocemos, incluso comparando con el terremoto del año 67, se vio afectada la misma zona en Caracas, la zona de los Palos Grandes, la zona de Chacao, porque estas son zonas donde los suelos son depósitos de suelos, digamos, sueltos, que tienen profundidades hasta de 300 metros de material que no tiene muy buena capacidad de soporte, es muy susceptible a los movimientos sísmicos y a los asentamientos. En Vargas pasa también algo muy parecido porque hay muchos conos de deyección, que seguramente ya han pasado por aquí profesores, geólogos y geomorfólogos conversando de esto, para no profundizar, que es material suelto que cuando son suelos como arenas y gravas decimos que son poco densos, y cuando son suelos como arcillas y limos decimos que están poco consolidados. Es decir, tienen poca capacidad de soporte. Y entonces ahí donde hay que evaluar y hacer el estudio geotécnico para conocer esos aspectos fundamentales. La capacidad de soporte que tiene el suelo, porque no le podemos colocar al suelo más allá de lo que puede soportar. Eso es elemental, ¿no? También tenemos que evaluar cuáles son los asentamientos que se pueden producir en estructuras y cómo esto va a afectar la estructura, porque hay suelos que se producen asentamientos de lo que llamamos asentamientos uniformes, quiere decir que la estructura se asienta por igual, pero hay también asentamientos diferenciales, donde hay fundaciones o bases, para que me puedan de manera más coloquial entender, se asientan más que otras, y eso produce efectos muy dañinos en la estructura que pueden conducir al colapso. Ahora, esta zona, por lo que lo hemos hablado, son suelos muy arenosos, con poca densidad. Cuando vienen las ondas sísmicas viajan muy rápido en roca, muy rápido, pero cuando llegan a los suelos, y estos suelos tienen muy poca densidad, esa velocidad de las ondas sísmicas disminuye, pero se amplían los rangos de amplitud, valga la redundancia, de las vibraciones que se producen en las estructuras, y esto ocasiona muchos daños, y que no es algo nuevo, es decir, es algo bastante conocido, que hasta en la palabra en los evangelios aparece, ¿no? Aquel evangelio de Mateo en su 7, 24, 25 y 26, donde se dice que el hombre prudente construye sobre la roca y el hombre imprudente construye sobre las arenas. Eso es algo muy conocido. Si hay un suelo bastante susceptible a deformaciones, son las arenas. Y podemos ver allá en efectos en terreno, por el modo en que colapsaron las estructuras en algunos casos, y algunos videos, que se pudieron haber producido un fenómeno que se llama licuefacción de suelos o licuación de suelos, y también un fenómeno que es poco estudiado, pero más o menos los últimos años ha tomado mayor relevancia, que es lo que conocemos los geotecnistas como suelos colapsables. Y eso es algo a tomar de mucha relevancia a la hora de diseñar estructuras. Profesor, viendo el comportamiento de algunos edificios, ahí apartando la sismoresistencia, se ha podido ver el hundimiento de edificios, algunos que se modificaron de su ubicación por completo y algunos se giraron. Explique qué está pasando, la licuefacción que hubo allí por comportamiento de qué, fundaciones, pilotaje, todo ese tipo de cosas, porque la gente muchas veces no ve dónde está construyendo. Eso es O correcto. bueno, lo que ha pasado, pues, los tráficos de las influencias, la falta el no respeto a los profesionales. Y entonces pareciera que las casas las construyen del techo hacia el piso, no de la fundación, como se dice, hacia afuera, y están pegados al mar. Hay casas que están a menos de 30 metros de la playa por movimiento de playa, y bueno, ahí hay movimientos de arena y un poco de cosas. De lo que ha pasado allí, ¿qué han podido adelantar ustedes en esto? Bueno, eso es correcto para educar a la población. Los ingenieros civiles, podemos decir que las estructuras están divididas en dos principales partes, digamos, lo que es la superestructura, que es de las fundaciones hacia arriba, y la infraestructura, que tiene que ver con todo lo que es el diseño
de fundaciones o cimentaciones que pueden ser superficiales o profundas, dependiendo del tipo de suelo. Y ahí es donde entramos nosotros los ingenieros geotecnistas, que somos ingenieros civiles dedicados a esta área. Por las imágenes que vimos, como usted bien lo acaba de decir, podemos ver hasta edificios que se fueron de lado totalmente sin fallar, digamos en la parte de la estructura, lo que es columnas y vigas, pero sí falló el suelo, evidentemente falló el suelo, rotaron, se asentaron, y esto tiene que ver con el comportamiento del suelo. Por eso es importante, lo primero es hacer una exploración del suelo, perforaciones, poder determinar las capas del suelo y qué tipo de suelo es y cómo son sus propiedades mecánicas, elásticas, hidráulicas y cómo se van a comportar. ¿Cuál es el fenómeno de la licuefacción para que los oyentes me puedan entender de manera coloquial? Es como que usted coloca arena, que es un material muy suelto, poco denso, en una licuadora. Y le coloquemos hasta el tope, el vaso de la licuadora lo llenamos de arena. Y luego colocamos una cantidad, digamos, media licuadora con agua. ¿Qué pasa con la licuefacción? Que cuando vienen los movimientos, el movimiento sísmico, el movimiento telúrico, produce un efecto en esa agua que está atrapada en los vacíos del suelo, que nosotros lo llamamos aumento de la presión de poros, es decir, la presión que ejerce el agua entre las partículas, separando las partículas y quedando el suelo como en un estado de arena movediza, como aquellas películas que veíamos que se hundía la gente entre arenas movedizas. Entonces, ¿cómo podemos simular eso? Pues en el vaso de la licuadora lleno de arena y medio lleno de agua, es como si prendiéramos esa licuadora, ¿verdad? Todo se vuelve como una arena movediza, tal cual como lo acabo de... Y el suelo pierde capacidad de soporte y ahí donde las edificaciones se asientan. Esos asentamientos pueden ser de muy alta magnitud, como lo podemos ver en los sismos que ocurren en Japón. Ellos sufren muchos fenómenos de licuefacción. Y esto pues deja a la edificación prácticamente en el aire, sin suelo que la pueda sostener, y produce estos volcamientos, rotaciones y colapsos, en unas ocasiones colapso total de la estructura. Estamos conversando, queridos amigos, con el profesor Johannes Briceño, quien es el jefe del Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Universidad de los Andes. La falta de conciencia, profesor, en esto. Se prefiere ver muchas veces una casa por su aspecto estético y no por la seguridad, que parte, o insistimos esto, del estudio de suelos. Transportamos esto a las carreteras, habíamos hablado de esto, que muchas veces se corrigen algunas fallas, entre comillas, que lo que dura es muy poco tiempo porque no se toma. Y esto pasa no solo para la vialidad, para los edificios, para cualquier tipo de infraestructura que se vaya a hacer. La falta de conciencia queda en evidencia, o la viveza de quienes construyen sobre todo esto, y cuál debe ser el papel del ciudadano o quien tenga proyectos de construir, de qué hacer y qué respetar y qué tomar en cuenta. Bueno, yo creo que este evento que hemos vivido, esta catástrofe que hemos vivido, no solamente debe ser un campanazo a la conciencia, y que esto no haya sido solamente que movió el suelo, sino que nos mueva en conciencia como sociedad. Es evidente que tenemos que recuperar la meritocracia. Como dice un refrán popular, zapatero a sus zapatos. Eso es muy importante. Los ingenieros geotecnistas y los ingenieros estructurales tenemos una función vital en el emplazamiento de estructuras, sobre todo en estas estructuras que son de alto interés social, donde van a vivir familias, hospitales, escuelas, cuarteles de bomberos, todas estas cosas que sirven de ayuda al momento de una catástrofe. No hay que sobreponer la estética por encima de la seguridad. Creo que puede haber un equilibrio. Ahí es donde entramos en juego los arquitectos con los ingenieros civiles. No es que somos ninguna profesiones opuestas, todo lo contrario, debemos trabajar de manera mancomunada para que nuestras estructuras sean armónicas y seguras, ¿verdad? Bien distribuidas, con una estética agradable y bien seguras. Eso es sumamente importante. Para eso
cumplen una gran función los profesionales y los organismos de permisología. Eso es muy importante, que se empiecen o se retome la ingeniería de proyecto, todo lo que son estudios de suelos, incluso no solamente para construir edificaciones nuevas, sino edificaciones ya construidas. Hay que hacer evaluaciones de riesgo de las edificaciones, sobre todo nosotros que vivimos en una zona sísmica muy vulnerable, que he escuchado por ahí que mire que se activó la falla de Boconó. Las fallas siempre están activas. Esta mañana a las 5 de la mañana, 5:50, si no me equivoco, hay un reporte de Funvisis de un movimiento telúrico cerca de la ciudad de San Cristóbal de 3.2 en la escala de Richter. Es decir, nuestras fallas geológicas están todo el tiempo activas, que de vez en cuando, lamentablemente, se producen estos grandes movimientos que producen todas estas catástrofes. Esa es otra cosa. Pero sí es importante eso, retomar la ingeniería de proyecto. Profesor, cuando hablamos de la ingeniería y proyecto, hemos visto cómo sorprendentemente, y tal vez usted no va a querer meterse en la ingeniería y la responsabilidad de los ingenieros civiles en todo caso, por lo que usted domina, pero comenzamos a ver que cada ciudadano, primero, el ciudadano como tal, cuando haga algo, debe entender que son cosas indispensables, que hay que hacerlas, que a futuro se van a transformar en seguridad o en la propia vida, como ha quedado esto. Hay la viveza de constructores o de expertos quienes hacen este tipo de cosas. Vamos a quitarle un poco más de carga de cemento. Una cosa tan sencilla, pero tan indispensable. Para algunos lo llamamos los unchos, los que no somos expertos. Y bueno, y comienza a desnudarse una serie de cosas donde tal vez los ingenieros inspectores tienen la principal responsabilidad, sumado a lo que todos los alcaldes deben tener en cuenta en la permisología, la necesidad de tener expertos en esas dependencias y no perder la meritocracia en lo que tienen, porque entonces aparece cualquier persona puesta por un cargo político, no tiene pericia, no tiene la suficiente conocimiento, no conocen las leyes. Una ley que prácticamente hay que sabérsela de memoria para poder evitar este tipo de circunstancias, pero parece que prevalecen otras cosas allí también, ¿no? Sí, eso es cierto. Nosotros, a Dios gracias y reconocido por muchos especialistas a nivel mundial, tenemos muy buenas normas para el diseño. Desde 1967, ¿no? Sí, tenemos muy buenas normas de diseño que se han venido revisando, reconocidas en muchas partes del mundo como normas avanzadas. El problema está en que puede estar muy bien un proyecto en los planos, a la hora de la permisología, puede tener su estudio de suelo, su estudio geotécnico, todo lo que tiene que ver con el diseño estructural muy bien. Ahora, ¿qué pasa? Que eso tiene que reflejarse en el campo, cuando vamos a la obra, a la construcción. Y ahí es donde tienen que ser vigilantes las instituciones públicas y privadas. Tienen que volver a existir en las obras civiles los ingenieros residentes. Nosotros podemos, les pongo como ejercicio a la colectividad, usted puede pasar por cualquier obra y pregunte, ¿quién es el ingeniero aquí? ¿Está presente? ¿Es un ingeniero colegiado, formado? ¿Es ingeniero civil? Porque con el respeto de todos los ingenieros, todos nuestros colegas, pues, como dije al principio, cada quien tenemos nuestras funciones y para lo que fuimos facultados el día que nos entregaron nuestro título universitario. Y tenemos una gran responsabilidad porque los ingenieros civiles tenemos, por nuestras características de profesión, lamentablemente podemos acabar con la vida humana de manera muy rápida y de manera masiva. Por eso tenemos una gran responsabilidad en cualquier área de la ingeniería civil, en la hidráulica, en la estructural, en la vialidad. Todo eso está muy, muy enlazado. Entonces tenemos que volver a eso, a la ingeniería de proyecto, a la fiscalización, a la inspección, que existan los ingenieros civiles, inspectores independientes, que no sean contratados por la empresa o que sea, mire, hágame usted el proyecto, entonces como usted me hizo el proyecto, yo le voy a dar la obra. Es decir, que tiene que haber separación entre las funciones que los establece muy bien nuestra ley de ejercicio de profesional y las leyes de contrataciones de obras con el Estado. Una de las cosas, profesor, que tiene que ver en todo esto, de ser un ingeniero en Caracas, ver la diferencia, inclusive el prestigio del nombre de cualquier profesional. Vemos, no se le cayó la obra a Joan, se le cayó a Leo, ¿no? Y empieza
el debate de lo que está, lo que ahora funciona y comienza un trabajo, en este caso en Vargas, que debería ser preventivamente en todo el país, y es la revisión de estructuras. Y no solo de estructuras, le agregaron allí todo lo que tiene que ver con los estudios geotécnicos que esto ameritan, porque el único municipio actualmente en Venezuela es Chacao, que realiza el simulacro. Antes eran 2 simulacros anuales, ahora está realizando un solo simulacro, era el 25 de junio. Y por eso se considera que la gente ya estaba mentalizada o preparada y disminuyó un poco la incidencia de pérdida de vidas humanas. En lo que respecta a la gente medianamente respondió a lo que se preparaba para un simulacro. Pero estamos viendo algunas cosas bastante importantes. Acabamos de publicar en nuestro portal Comunicación Continua la preocupación porque hay 432 colegios dañados en Caracas tras el doble sismo. Pero hay una gran diferencia, lo dice la UNICEF, hay, los expertos están diciendo, los que construyó la democracia, y parece que no se ha construido ninguno en los últimos 30 años, pero el haber hecho trabajos de reparación no cumplieron las normas que debían y por eso es que están apareciendo infraestructuras dañadas. Por supuesto que hay otras que están afectadas, como hay sendos apartamentos, sendas torres que están afectadas, pero dicho por algunos especialistas, el profesor Raúl Esteves lo sostuvo en uno de nuestros programas, donde él decía, en estas cosas es muy delicado porque prevalece el poder económico y contó una experiencia de los palos grandes cuando se estaba haciendo la microzonificación e interviene el grupo económico porque es la pérdida de valor de los inmuebles. Eso es Y correcto. eso es una cosa que tiene. Entonces la gente va y compra muy bonito. Tengo tremendo ventanal, bellas las lámparas, tenemos tremendos baños, Sí. pero nunca preguntaron si en el edificio de la casa tiene el estudio geotécnico de lo que está pasando. Bueno, eso es por falta de nuestra cultura sísmica, porque debería ser fundamental que la sociedad conozca. Usted va a comprar un apartamento, usted debería conocer si ese apartamento tiene los estudios necesarios, Correcto. el diseño estructural adecuado, cómo fue la construcción de ese apartamento, tuvo supervisión, fiscalización, se hicieron pruebas de laboratorio a los materiales, al suelo, a los materiales como el concreto, como el acero. Se hicieron ensayos posteriores para comprobar resistencia de concreto, por ejemplo. Eso debe saberlo la gente, el común, no solamente nosotros los ingenieros, porque cuando se producen esta catástrofe como terremotos, pues nos afectan a todos como sociedad. Igual hay que hacer revisión de las estructuras existentes, sobre todo estructuras que tienen muchos años desconstruidas, que fueron hechas con otras normativas, no con las actuales, posiblemente estén muy bien o requieran de algún refuerzo que se pueden hacer. Hay especialistas para reforzar estructuras, escuelas, sobre todo escuelas, hospitales, todo lo que tiene que ver con organismos de seguridad. Por eso es que esto de la conciencia sísmica y de la formación y cultura sísmica nos involucra a todos, desde el ciudadano común y corriente hasta los expertos en esta área, porque igualito nos puede caer una estructura a los expertos encima y nos puede matar. Nosotros porque tenemos un poco más de conciencia de qué es lo que hay ahí, cómo se construye, cómo se conforma, cómo se diseña una estructura. Pero el llamado es a la sociedad. Usted va a comprar una casa, pida un estudio de suelos, pida dónde está la permisología, debe existir en la alcaldía. Debe estar, en alguna parte debe estar el cálculo estructural y el llamado es a las alcaldías. Yo recuerdo en mi ejercicio profesional en la alcaldía Libertador tuve que entregar cálculos estructurales y estudios de suelos para alguna casa que yo diseñé estructuralmente. Y eso tenemos que volver allá. Y tenemos que tener conciencia los ciudadanos, no solamente fijarnos en los acabados de la estructura, como usted acaba de decir, muy bonitos los baños, muy bonita la cocina, que si está en obra gris, que si no está en obra gris, pero bueno, cómo son las columnas, cómo está conformado ese edificio. Es una estructura porticada, porticada quiere decir que de columnas y vigas, es de estructura metálica. Una cosa que ahora está muy de moda y sabe por las redes, eso de las cruces de San Andrés, que se utiliza mucho en estructuras metálicas. Y escuché, no tengo certeza de eso, pero escuché un comentario de que en un edificio se las eliminaron porque era poco estético, porque se veía feo. Los vecinos, la Junta de Condominio decidió eliminarlas. Entonces, eso es Y falta de todo lo que cultura tiene que ver sísmica. las plantas libres y todo eso. Sí, eso tiene que Se ha ver con nuestra olvidado, cultura, ¿no? con Sí. nuestra cultura sísmica, que los japoneses la tienen muy desarrollada, los chilenos, los peruanos,
pero en nuestro continente, sobre todo los chilenos, tienen una cultura sísmica bastante y ha permeado en todos los niveles de la sociedad. Y esto es lo que debemos sacar positivo de lo que nos pasó. Recuperar y toda la parte de ingeniería de proyectos y formación y educación sísmica. Es muy importante, Leo. Así es, para todas las edades. Para todo el mundo. Así es. Profesor Johannes, muchas gracias por venir y compartir con nosotros. Ahí está, una cosa tan sencilla. Todo el mundo ve lo estético o ve del piso para arriba, ¿no? Bueno, Leo, y quiero hacer un llamado a la comunidad merideña y estados donde pueda llegar esta señal, estados vecinos, que el Laboratorio de Suelos y Pavimentos de la Universidad de los Andes es un laboratorio especializado en eso, en geotecnia, en hacer estudios de suelo, caracterización del suelo, todos estos ensayos que tienen que ver con las características resistentes del suelo. Nosotros tenemos toda la voluntad, e incluso profesionales que quieran ir, y ese va a ser, creo que va a ser el papel fundamental de las universidades. Nosotros vamos a tener que intervenir en volver a formar personal, volver a adiestrar personal. Ojalá cambie, os digo yo, que es un llamado a que debería cambiar la ley del ejercicio profesional de la ingeniería. Debemos de nuevo, o hacer como hacen otros países, que los ingenieros tienen que volver a revalidar su título. Y la responsabilidad profesional. Porque la responsabilidad del ingeniero civil es muy grande en la sociedad. Yo le dije una vez a unos alumnos, eso es cierto. Tenemos que cambiar esa mentalidad, que la firma del ingeniero civil es importante cuando la firma es necesaria para cobrar contratistas, para que puedan cobrar obras. No, el ingeniero civil tiene una función vital en la sociedad, porque todos estamos dentro de una obra civil. En algún momento o en todo nuestro día estamos en contacto con obras civiles que tienen que ver mucho con los ingenieros. Le dice oyente de nuestro programa que nos siguen a través de Instagram, Fariasa95. Uno al comprar es que presupuesto tengo. Si te llega el agua, si te llega el agua seguido, si te llega el transporte, etcétera, y no está viendo algunas cosas que sí, se comen. Claro, todo esto está relacionado con la parte económica. Fíjate ahorita que hay mucho recelo con las empresas inmobiliarias, porque por la pérdida de valor que puedan tener las estructuras. Yo opino todo lo contrario. Yo creo que en una estructura donde se le ha hecho una evaluación sísmica, eso más bien valora, porque por eso es que debe ser una exigencia. Cuando usted llega a comprar un inmueble, debe ser obligación del que le vende mostrarle a usted todos los estudios y todo el proceso de diseño y construcción que se hizo sobre esa estructura. Entonces vamos a cambiar la mentalidad. No sigamos construyendo sin asesoramiento, porque es más caro construir sin asesoramiento que con asesoramiento. Vamos solamente a lo económico. No hablemos de lo humano, porque una vida humana no tiene precio. Así es. Como lo estamos viviendo hoy en día. Lamentablemente, ni el valor de ninguna de esas estructuras, que hubieron edificios de bastante valor, edificios lujosos, no vale lo que cuesta una vida humana. Eso es elemental. Si nosotros no hacemos un estudio de suelos, por lo general, el ingeniero que comete esta imprudencia termina sobrediseñando a veces las estructuras. Entonces, una fundación, por poner un ejemplo, que va a tener una zapata de fundación de 2x2, entonces, como no tengo datos de suelo, me quise ahorrar el estudio de suelo, entonces lo voy a terminar haciendo de 4x4 y gasto muchísimo más concreto y muchísimo más acero que hacer un estudio de suelos. Los estudios de suelos son relativamente muy económicos en comparación con lo que pueda gastar la estructura, y si lo comparamos con la vida humana, pues eso no tiene precio, Leo. Así es. Profesor Johannes, muchas gracias por estar con nosotros en la Ciudad de la Radio de este martes 7 de julio. El profesor Johannes Briceño es el jefe del Laboratorio de Suelos y de Pavimentos de la Universidad de los Andes, coordina el posgrado de Vialidad en la Facultad de Ingeniería, y ha tenido a bien venir con nosotros y hablar de algo que es tan sencillo, pero que, como todo, queda en el suelo. Hacemos la pausa.